Bibliología, lección número 3, audio número 3. Muy bien, continuamos hablando del ámbito de la revelación general y entonces habíamos hablado sobre cómo la revelación general la encontramos en la creación y citábamos Salmos 19.1, Romanos 1.20 y estábamos hablando en el ámbito de la historia y estábamos citando el versículo de Job 12.23. Pero también podemos citar uno que creo que es sumamente gráfico y el contexto en el que está ese versículo, pues con muchísimo más razón. En este caso nos tenemos que ir al libro de Daniel, al capítulo 2, cuando Dios le revela a Nabucodonosor a través, o sea, en el sueño lo que le revela es lo que él va a hacer con la humanidad. Y entonces tenemos el sueño de la gran estatua, ¿no? Y que es Daniel el que es traído para darle a conocer la interpretación de ese sueño. Bien, en el verso 21 del capítulo 2 de Daniel leemos: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Un texto como este nos ayuda o nos ilustra o sostiene lo que estamos casualmente diciendo, que en la revelación general lo tenemos tanto en el ámbito de la creación, pero también en el ámbito de la historia. Dios interviene en la historia, como lo leemos acá, en donde Él pone y quita reyes e interviene de la manera en como Él soberanamente le plazca, ¿no? Si Dios obra en el mundo y tiene ciertos objetivos, entonces debería ser posible detectar la tendencia de su obra en los eventos que forman parte de la historia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros podríamos ir hacia atrás y mirar en la historia y decir: definitivamente Dios procedió aquí, Dios intervino acá. Lo podemos ver a través de la historia general o de la historia universal, como lo podemos ver en individuos, como también lo podemos ver en la historia de naciones. Y si vamos a referirnos a la historia de naciones, pues la más gráfica y la mejor, o sea, con la que mejor uno puede claramente notar la intervención divina es con la historia de la nación de Israel y la protección que Dios ha tenido para con ese pueblo, el trato también que ha tenido. Cuando me refiero a trato, es las veces que Él soberanamente ha permitido que su pueblo sea afligido por los mismos seres humanos. Pero es Dios interviniendo en la historia del hombre. Y el tercer ámbito de la revelación general es la más importante creación terrenal de Dios. O sea, en este caso es el ser humano. Algunos creen que la revelación general de Dios se ve en la estructura física, en las capacidades mentales de los seres humanos. Sin embargo, donde mejor se percibe el carácter de Dios es casualmente en las cualidades morales y espirituales de todo ser humano. Pablo nos habla de una ley escrita que está en los corazones de las personas que no tienen ley, pero que casualmente es la ley, es, o sea, la ley revelada en sus corazones. Los seres humanos hacen juicios morales, o hacemos, tendríamos que decir más bien de manera concreta, y estos juicios sobre lo que está bien y sobre lo que está mal
tiene una base en el sentido más humano, sí, en el contexto más humano, tiene una base sobre sus propias conciencias. El punto es, ¿quién o qué le ha enseñado a la conciencia del hombre un criterio sobre lo bueno o sobre lo malo? El concepto que tiene el hombre sobre lo bueno y sobre lo malo es lo que Pablo se refiere cuando dice que es una ley escrita, escrita en sus corazones. Esto implica algo más que nuestros gustos personales y es algo más que la mera conveniencia. A menudo estimamos que debemos hacer algo, sea ventajoso o no para nosotros, y que otros tienen derecho a hacer algo que a nosotros personalmente no nos gusta. Esa serie de criterios y de conceptos que están dentro del ser humano es una manifestación de o sea, del carácter del creador. Ahora, para ir concluyendo en este campo de la revelación general, ¿cuál es el valor de la revelación general? Bueno, la revelación general, primero, exhibe la gracia de Dios. Que Dios no retirara su gracia después de la primera rebelión o de cualquier otra rebelión subsecuente es sin duda una manifestación de su misma gracia. Que Dios no cesara de comunicarse con el ser humano después de esta rebelión, después de que el hombre mismo se apartó de él, es una manifestación de su gracia. Hablando en cuanto a la revelación general en el ámbito de la naturaleza, que puedan haber seres humanos que se autodefinen como ateos, que tienen el atrevimiento de blasfemar el nombre de Dios, pero sin embargo sobre ellos el sol sale todos los días, pues dependiendo en el momento en que se encuentren, pero les calienta. Algunos de ellos podrán ser ateos, pero trabajan la tierra, y la tierra les da su fruto. Entonces, la revelación general es una manifestación o una exhibición de la gracia divina. También da apoyo al teísmo. Es una exageración decir que estos argumentos de la existencia de Dios demuestran que el Dios de la Biblia existe. Aunque algunas verdades tocantes de Dios se revelan por medio de la revelación general, muchas cosas importantes nunca serán reveladas por medio de él. Bueno, entonces, la revelación general apoya ese movimiento filosófico del teísmo, lo cual esto nos lleva y nos va a conducir a que nosotros debemos de enumerar las limitaciones que tienen esta revelación general. ¿Por qué? Porque la revelación general en sí misma no le permite al hombre conocer el camino de redención. Lo que sí es cierto es que aquellos que rechacen la revelación general no tienen, o sea, quedan sin justificación delante de Dios, no tienen excusa delante de Dios. Las limitaciones de la revelación general, con esto lo que queremos decir es que la revelación general pone de manifiesto la realidad y la majestad del Creador, pero le es imposible dar a conocer la personalidad y el amor de Dios, como por ejemplo,
¿no? La revelación general, decíamos, deja sin excusa al hombre delante de Dios. Como nosotros podemos leer en Romanos 2:14 y 15, cuando dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces, hemos logrado entender lo que es la revelación general en el ámbito de la creación, la historia y el ser humano. Pero también entendemos que esta revelación general tiene una limitante. No le permite al ser humano conocer el camino de salvación, el camino de redención. Y ahí es donde es necesaria la revelación especial. Tema del otro audio.